No podrás creer la cantidad de canales que con esta antena bazooka puedes ver en tu televisor. Te invito a construir esta sencilla antena con materiales caseros que tú puedes conseguir en la comodidad de tu hogar. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Gracias. Descubre cómo con un trozo de cable coaxial podemos realizar una poderosa antena para ver todos los canales en nuestro televisor de forma gratuita. Para ello vamos a necesitar 27 centímetros de cable coaxial. Marcamos 27 centímetros, 10 pulgadas, 3/4 y cortaremos el cable. Asimismo, buscaremos el centro de nuestro cable, que son 135 milímetros, 5 pulgadas, 5/16. Y vamos a separar el cable en dos secciones de 5 milímetros hacia cada lado. En total 10. Utilizaremos un cúter para realizar la separación del cable en el centro. Volveremos a tomar la cinta de medir y vamos a marcar ahora 12 centímetros a partir de esta marca que está aquí. Repetimos eso del otro lado del cable. Tomaremos la cuchilla y vamos a retirar la goma blanca que posee el cable, con mucho cuidado. Realizamos la operación del otro lado seguidamente. Ahora vamos a tomar el cable que está acá. Vamos a quitar esta sección hacia atrás. Vamos a retroceder la malla de esta forma. Observa qué fácil. Y vamos a descubrir para encontrar el conductor interno. Eso mismo lo realizamos del otro lado. Vamos a tomar la malla y la vamos a retroceder y la vamos a envolver en la punta junto con el cable, bien firme. Excelente. ¿Qué vamos a hacer en el centro? Vamos a dividir en dos secciones iguales la malla que está acá. Observa cómo retiramos la malla hacia ambos lados. En el centro quedará un papel de aluminio que debemos de quitar con mucho cuidado para separar las dos secciones del cable.
Perfecto, fíjate cómo separamos nuestro cable. Hasta aquí hemos realizado la primera parte de nuestra antena. Ahora vamos a buscar otro pedazo de cable coaxial y vamos a cortar una longitud de media onda de la cual construimos. Estamos hablando de 12 centímetros. Aquí, media onda de cable coaxial y vamos a cortar aquí. Vamos a buscar un conector para cable coaxial, el cual vamos a colocar en uno de los extremos. La cuchilla nuevamente, retiramos para encontrarnos con el conductor interno. Obtenemos nuestro conductor y ahora vamos a quitar para encontrar ahora de nuevo la malla. Quitamos este papel e introducimos acá en el conector el cable. Entonces ya tenemos instalado el cable. Ahora vamos en este punto a cortar un cuarto de onda. Recuérdate que eran 12 centímetros. Mitad de 12, 6. Ok, la mitad. Y por aquí, ¿qué vamos a obtener? Vamos a buscar la malla nuevamente. Con mucho cuidado, sin cortarla. Fíjate. Aquí tenemos la malla, la vamos a desenredar con mucho cuidado. Excelente. Y vamos a buscar también el conductor interno. Si aún no lo ha hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Aquí vamos a limpiar un poquito, retirando hacia atrás esta lámina que posee aquí este cable. Todo esto con la finalidad de evitar que una de las hebras entre en contacto directamente con el cable y nos dañe nuestro trabajo. Entonces te va a quedar de esa forma el cable. Fíjate. ¿Qué vamos a hacer ahora? Debemos de empalmar esa sección que tenemos ahí con nuestro dipolo. Para ello voy a tomar una medida promedio. Voy a hacer un doblez de esta forma. Entonces un lado se conecta aquí. Vuelvo y giro. Ok, ese lado se va a conectar aquí. Fíjate qué fácil. Y vamos a envolver esa sección de cable de este lado. Firme. Ok, y apretamos aquí. Y vamos a tomar la malla, recuerda, sin que haga contacto aquí. Y la vamos a envolver aquí. Aquí podemos desenredar un poquito la malla y sacar dos puntas que vamos a envolver aquí. Haciendo contacto con la malla del dipolo. ¿Y qué vamos a hacer ahora para que estas partes se queden bien y evitar que cualquier hebra pueda hacer contacto con este lado? Vamos a unir con un poco de cable de bobina. Fíjate cómo organicé los cables, quedan separados
Aquí voy a tomar un poquito de alambre de bobina que tengo disponible y voy a terminar de colocarlo aquí con la finalidad de garantizar una buena unión de este elemento. Fíjate, aquí le di un par de vueltas y voy a cortarlo. Esto me garantiza a mí que no se va a despegar ni a desprender el cable. Eso lo realizo con el mismo cable de bobina del otro lado. Excelente, cortamos y listo. Y de esa forma garantizamos que la antena quede operativa, todos los elementos haciendo contacto. Finalmente, es simplemente instalar esta antena en nuestro televisor y te aseguro te vas a sorprender de la cantidad de canales gratuitos que tú podrás ver o sintonizar con esta antena tipo bazooka realizada aquí en tu canal JM Actualidades. Esta antena ofrece una ganancia de 2.5 dBi, operativa para la frecuencia UHF. Así que si te ha gustado este contenido, regálanos un like y te invito a ver ahora la prueba de nuestra antena. Muy bien, amigo, vamos a hacer la prueba en nuestro televisor. Por acá tenemos nuestro cable coaxial que vamos a utilizar para la prueba de nuestra antena, el cual se coloca aquí en la entrada de nuestro televisor, en la zona que dice observa. Ok, aquí tenemos el cable que llega hasta allá. Vamos a colocar en un lugar visible el cable y lo vamos a dejar ahí colgando hasta que nosotros ubiquemos nuestra cámara aquí en nuestro dispositivo que utilizamos para hacer las grabaciones. Entonces voy a ubicar en un lugar cómodo para hacer la conexión de la antena. Todo listo, entonces fíjense dónde tengo todo listo. No tenemos señal en nuestra TV. Fíjate todavía donde tengo el cable aquí colocado. Entonces, aquí tengo mi antena sostenida con la mano y vamos a realizar la conexión. Esta es una antenita bazooka, ya estudiada por otros en libros. Simplemente lo que hice fue que analicé el comportamiento de esta antena, calculé las medidas de ella para conocer su desempeño. Fíjate cómo la antenita comienza a recibir señal. Vamos a ubicarla así, debido a que la señal siempre la recibo de esa forma aquí, por la posición donde me encuentro. Ok, es solamente ver de qué forma ella opera mejor. Ok, la voy a sostener con la mano así, por lo visto, como ven cómo distorsiona. Entonces vamos a ver cómo esta antenita está recibiendo canales. Excelente.
Seguimos. Muy bien. Sean ustedes el jurado. Esta antena la diseñé con mi programa, hice los cálculos, los ajustes para que ella pueda operar. Estaba muy interesado en analizar esta antena para ver el desempeño. Esta antena se puede llevar a otras frecuencias incluso. Esta antena le adapté un reflector y obtuve ganancias inimaginables. Esta antena puede llegar hasta 6 o 7 dBi de ganancia instalando un reflector de forma adecuada, a la distancia correcta. Eso lo podemos dejar para otra sesión u otro video, añadiéndole un reflector. No a cualquier distancia, sino a la distancia y en las dimensiones necesarias. Entonces, como te digo, fíjate cómo ella distorsiona y es simplemente yo ir buscando, espero que se observe, yo ir buscando el lugar adecuado donde tenerla. Fíjate qué bien, fíjate cómo ella se daña cuando la muevo hacia acá. Fíjate, pero si yo coloco la antena buscando la orientación adecuada, fíjate cómo mejora la señal. Y eso es lo que tú debes de hacer. Tú debes de buscar el lugar ideal donde tu antena opere, dentro o fuera de la casa, buscando siempre la repetidora. Si te ha gustado este contenido, regálame un like, suscríbete al canal JM Actualidades. También puedes ser miembro de este canal activando la membresía. De esa forma nos ayuda a seguir creciendo. Si te sientes motivado, puedes hacerlo a través de una super gracia o un super sticker. Te lo agradeceremos. Y nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias. Yo voy a ubicar la antena por acá para que hagamos la desconexión juntos. Aquí, para que ustedes vean que no hay ningún truco. Fíjate, tenía ahí instalada. Entonces, fíjate. Ahí está nuestra antena recibiendo señal. Aquí no hay nada que ocultar. Aquí simplemente es hacer, como yo digo, las cosas bien. Muy bien. Fíjate, ahí no hay nada que ocultar. Cuando ustedes ven que yo estoy recibiendo esta señal, pueden hacer esta antena con los ojos cerrados, que le va a funcionar perfectamente. Desconectamos aquí para que ustedes vean cuando esté desconectado. Y fíjense cómo traigo el cable y de esa forma se pierde la señal. Nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias. Bye.